Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Es lo que es el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Cifuentes, descalificaciones machistas, clasistas, paternalistas y ni un solo argumento en defensa de sus políticas. Lo único que han hecho son descalificaciones zafias y no han argumentado ni uno solo de la infinidad de propuestas políticas y económicas. Podemos no puede, no tiene los apoyos, sabían que no los tenían, se han presentado a una moción a escenificar, a sacar una rentabilidad mediática de todo este asunto, y creo que esto es faltar al respeto a los madrileños, gastar el dinero de los madrileños en vez de estar dedicando hoy el día pues a gobernar y a solucionar problemas o a controlar al gobierno, que es la otra función que tiene el Parlamento. Luego, si nosotros representamos, lo que sí haremos es una cosa que no se ha hecho, que es buscar la articulación de una mayoría para echar verdaderamente, como se dice, querer, ¿no?, al gobierno de Cristina Cifuentes. Merece la censura, pero merece también que trabajemos conjuntamente, hacer un programa conjunto, no un programa de un partido. Creo que el Partido Popular se está retratando y que revelan claramente por qué es necesario sacarles de las instituciones. No solamente es un partido político que revela un estilo de extrema derecha y un estilo autoritario en el que parece que se creen que la Asamblea de Madrid es suya y que pueden forzar y manipular el reglamento. Es que están demostrando que son dos palabras las que definen al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en España. Una es robar y otra es mentir. Estamos a bordo del Rainbow Warrior, el tercer barco que lleva ese nombre. El primer Rainbow Warrior es el barco que de alguna manera fue más legendario, desgraciadamente porque sufrió un ataque terrorista por parte del gobierno francés y fue hundido en 1985 en Nueva Zelanda. El gobierno francés tuvo un escándalo muy grande porque se les descubrió, fue una operación secreta y bueno, saltó el Ministerio del Interior y tuvo mucha repercusión internacional. Después tuvimos el Rainbow Warrior, el segundo, que era un velero de 3 palos, un arrastrero reconvertido a velero por nosotros de 3 palos y que estuvo 25 años trabajando para nosotros, dio un montón de veces la vuelta al mundo, hizo campañas muy legendarias como contra las pruebas nucleares en Mururoa también y contra la caza de ballenas. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, María y Resistencia. Aquí estamos, Dori y Luisco desde Francia, acompañando a una de nuestras hijas expatriadas. Si bien echamos de menos el directo junto a las tazas de café cada mañana, estando ahora fuera de casa apreciamos aún más la conexión que establece la cafetera entre todas las seguidoras del programa. Gracias por considerarnos familia. Un gran y cálido abrazo a todas. Get to me island now. Min wadi mi yiddema ko antan holli mi. Holli mi ko jiɗinmi oduna wadi mi yiddema. Cold light I live to love and adore you. It's all that I am. It's all that I have. Muy buenos días, cafetera
desde la cubierta del Rainbow Warrior, el icónico barco de Greenpeace, donde sabéis que la cafetera se ha trasladado para convivir con la tripulación de este barco, uno de los 3 que tiene Greenpeace por todo el mundo. En este momento, para que os hagáis una idea de la fotografía, estamos amarrados en el muelle del puerto de Valencia, desde donde este barco tiene previsto iniciar ahora una campaña por el Mediterráneo para denunciar la contaminación de nuestros océanos por los plásticos. Y como suponéis, pues vamos a hablar mucho de esto en el programa. Y os describo un poco la fotografía. Estamos en la cubierta, estamos junto a una de las características balsas neumáticas de Greenpeace, las que veis en las acciones, las que veis en las imágenes de televisión, y todas las barcas tienen su nombre. Hay una que se llama Klaus, hay otra que se llama Homie. Esta que tenemos detrás se llama Brujilda. Estuvo en una de las acciones en Italia contra las plataformas petrolíferas. Son barcas que tienen mucha historia, que hablan, que tienen muchas cosas que contar. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Te he visto muy integrada en la vida marinera con los espacios y todo eso, aunque creo que ayer despertó a su compañera de camarote. Sí, creo que he sido un poco torpe hoy, pero bueno, veremos cómo sale. Pero vamos, yo me quedaría aquí, ya te lo digo. No sé tú, pero vamos. Sí, es un viaje un poco relámpago, pero nos da la oportunidad también de acercarnos, aproximarnos a la organización y sobre todo al espacio donde se desarrollan muchas de las acciones de Greenpeace, que como podéis imaginar no solamente son acciones en tierra adentro, sino que hay muchas acciones, la mayor parte de ellas pues las conocemos, son muy visuales y se producen en el mar, ¿no? Y además en un barco como este, el Rainbow Warrior, este es el Rainbow Warrior 3, porque hubo otros 2 antes. Ya sabéis que tienen una larga historia. Bueno, hemos estado paseando por el barco en las últimas horas, hablando con algunas personas, las que conviven, que viajan en este barco, que han participado en muchas acciones, que tienen muchas historias detrás que contar. Y a lo largo del programa lo que vamos a hacer es trasladaros algunas de estos sonidos que hemos ido captando por el barco. Tenéis que disculpar porque ya os dijimos que hemos tenido que improvisar una suerte de estudio sobre la cubierta del barco y entonces están colocados con los ordenadores portátiles, no las tenemos todas con nosotros y que aguante la conexión, estamos conectados a través de un aparatito especial a través de 4G y como podéis imaginar pues el sonido no es el que habitualmente emitimos y bueno, desde el estudio que tiene otra calidad, ¿no? Pero dentro de los márgenes de lo que vosotros aceptaréis pues estoy convencido de que será suficiente. Estás escuchando La Cafetera desde la cubierta del Rainbow Warrior. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cafetera. Su perfume, Daviriete, Chiene Andalaus, Ubelán, Ángel Trianero, Marla Singer, Miguel Acuña. Son algunas de las personas que se están incorporando a esta hora en directo al programa. Juan Casamayor, Juanjo Sánchez, Menudo Tiarro, que ya lo veo por aquí, Muchos Falodo. Bueno, algunas de las personas, Filosofía Perdida, que nos van a ayudar también a entender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular, ya sabéis, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía, y entre los que se encuentran numerosos expatriados también que escuchan el programa desde fuera de España. Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es el siguiente esquema. Vamos a despejar primero las portadas de los periódicos, vemos un poco la actualidad y después ya nos sentamos tranquilamente a hablar de los océanos, de los mares, de Greenpeace, de este barco, el Rainbow Warrior. Sí, vemos que hay numerosos comentarios ahora mismo en Twitter sobre las elecciones en el Reino Unido. Bueno, más o menos se conocen los resultados. Hay muchas encuestas que dan a Theresa May una ventaja, pero una ventaja relativamente corta. Pero en todo caso, como podéis suponer, no es el tema elegido por las portadas de los periódicos hoy, porque todavía no había datos cuando se cerraron las primeras ediciones, y lo que sí nos encontramos como tema fundamental de apertura en prácticamente todas las portadas, lo estoy viendo en la portada del periódico El País, la portada del ABC, incluso la portada de La Razón, es este fallo del Tribunal Constitucional. Dice que la amnistía avaló el fraude fiscal. Ha anulado por unanimidad el decreto del año 2012 porque dice que legitima la conducta de los evasores. Dice que la decisión
eso sí, no invalida las 31.000 regularizaciones que se produjeron. Bueno, fue muy debatido, ya sabéis que hubo una gran polémica en torno a esta regularización fiscal, porque además el propio Partido Popular en el pasado lo había cuestionado cuando se llegó a plantear en el gobierno de Zapatero, pero han tumbado esta iniciativa y todos apuntan ahora hacia Montoro, a la cabeza de Montoro. De hecho, el editorial del periódico El País es insostenible Montoro. Es muy difícil que una estrategia de esta naturaleza, tumbada por el Tribunal Constitucional, le permita seguir en el ministerio. La portada del ABC: el Tribunal Constitucional concluye que la amnistía fiscal de Montoro legitimó a los defraudadores. El periódico El Mundo: el Constitucional anula la amnistía fiscal de Montoro con duras críticas, dice el periódico El Mundo, y La Razón: varapalo a Montoro, el Constitucional tumba la amnistía fiscal del año 2012. Bueno, también en la actualidad, la verdad es que han sido unas horas con muchísima información. Además de las elecciones en el Reino Unido, además de esta decisión del Tribunal Constitucional, hemos visto muchas informaciones en torno a la moción de censura que planteó, ya sabéis, Podemos contra el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Como se considera que es un tubo de ensayo, un laboratorio de lo que puede suponer la moción de censura en el Parlamento al gobierno de Mariano Rajoy, pues entonces ha conseguido una cierta relevancia en los medios de comunicación. Ayer hubo numerosas reacciones. Pablo Iglesias acusó al Partido Popular, decía, de robar y mentir, dos palabras en las que el PP se siente cómodo, decía Iglesias. Creo que el Partido Popular se está retratando y que revelan claramente por qué es necesario sacarles de las instituciones. No solamente es un partido político que revela un estilo de extrema derecha y un estilo autoritario en el que parece que se creen que la Asamblea de Madrid es suya y que pueden forzar y manipular el reglamento. Es que están demostrando que son dos palabras las que definen al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en España. Una es robar y otra es mentir. Eso decía Pablo Iglesias. Ángel Gabilondo, que no se sumaba, sabéis, a la moción de censura. Por cierto, que hoy, como sospechábamos, la mayor parte de los medios de comunicación, donde colocan el foco es en el fracaso que ha supuesto para Podemos presentar una moción de censura que no ha prosperado, que no ha salido adelante. Ángel Gabilondo explicaba las razones por las que ellos no participaban. Una cosa que no se ha hecho, que es buscar la articulación de una mayoría para echar verdaderamente, como se dice, querer, ¿no?, al gobierno de Cristina Cifuentes. Merece la censura, pero merece también que trabajemos conjuntamente, hacer un programa conjunto, no un programa de un partido, y elaborar una alternativa efectiva con medidas de emergencia durante este tiempo que llegan las próximas elecciones, haciéndolo para regenerar y para transformar con medidas de urgencia más. ¿Qué va a servir esto? Pues para que la señora Cifuentes, al acabar el día, manifiesta que no hay alternativa, pero sí la hay. Censura sí. Esta moción de censura ahora y de esta manera, pues no. Eso decía Ángel Gabilondo, esa moción de censura y de esta forma no. Bueno, también escuchamos ayer, por cierto, a la familia de Ignacio Echeverría, el español, sabéis, que fue asesinado en Londres, fue víctima de este atentado terrorista que ha golpeado la campaña británica y al Reino Unido. Y ya sabéis que han estado durante días sin noticias, sin poder confirmar oficialmente el fallecimiento de su familiar. Algo muy triste, muy duro, se está convirtiendo en algo más bonito y muy grandioso, que nos hace querer más, apreciar más a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro país. Muchas gracias. Bueno, esto se referían los familiares, la hermana de Ignacio Echeverría, se referían a los numerosos apoyos que han recibido desde todas las instancias políticas, públicas, mediáticas, sociales. Muchísima gente, muchísimo afecto, muchísima solidaridad para una persona que salió en defensa, como sabéis, de alguien que estaba siendo atacado en estos atentados terroristas y esto provocó finalmente que él fuera una de las víctimas. Bueno, esto en lo que a la actualidad se refiere, pero claro, no podemos estar en la cubierta de un barco como el Rainbow Warrior, centrarnos en las portadas de los periódicos, porque además ya sabéis que hay dos tipos de agendas. Una es la agenda setting, donde colocan el interés los grandes medios de comunicación, donde intentan fijar la mirada de los ciudadanos, pero nosotros entendemos que hay otra agenda diferente, la agenda de la cafetera, de los propios oyentes. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia
El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues os decíamos, estamos en la cubierta de este barco del Rainbow Warrior en un espacio que hemos preparado aquí sobre la cubierta. Estamos en el muelle del puerto de Valencia. Desde aquí el barco tiene previsto iniciar una campaña por el Mediterráneo para denunciar la contaminación de nuestros océanos por los plásticos. No os podéis imaginar la cantidad de plástico que se recoge solamente en un rato que coloques una red, y eso te da una idea del estado, de lo deteriorado que está el estado, ¿no? Y os describía la fotografía. Estamos en la cubierta junto a una de las características balsas neumáticas de Greenpeace, las que veis en las acciones. Y nos acompaña Julio Barea, que es responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace. Julio, muy buenos días. Hola, muy buenas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Tú has navegado además en todos los barcos de Greenpeace, mucho en el Arctic Sunrise, y en esta ocasión el objeto del viaje es denunciar el estado de los océanos, porque está peor de lo que pensábamos el Mediterráneo, ¿no? En concreto, efectivamente, sabíamos, o todo el mundo conoce, ¿no?, esas famosas y tristes islas de plástico que hay en los océanos, ¿no?, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Índico, pero poco se hablaba o no había apenas datos sobre la contaminación que sufre el Mediterráneo. Y precisamente, pues ayer, con motivo del Día Mundial de los Océanos, Greenpeace lanzaba un tour europeo, una campaña europea que empezaba aquí en Valencia, pues para denunciar que el Mediterráneo también tiene una contaminación importante por plásticos, una contaminación equiparable a lo que son las islas que se han descubierto en los otros océanos, y que lógicamente tenemos que tomar soluciones, pues que es un mar con unas características muy concretas, semicerrado, prácticamente tiene muy poca conectividad con el resto de los océanos, muy poblado, y pues con una actividad económica muy importante, y que de seguir así podemos terminar desgraciadamente flotando todos en plásticos. Claro, porque desde que en los años 50 la producción de plástico se extiende, se convierte en algo de uso masivo, el crecimiento en términos de contaminación ha sido exponencial, ha sido brutal, pero me da la impresión de que los propios ciudadanos estamos un poco engañados en la capacidad de actuación que tenemos, porque, claro, lo hemos enfocado mucho en el reciclaje, pero parece que ya hemos llegado a un punto que ni siquiera eso es suficiente, ¿no? Bueno, ahora mismo tal y como es la magnitud del problema, con el reciclaje no es suficiente, efectivamente, como tú bien dices, la magnitud es tal y la envergadura de lo que nos avecina, porque estamos viendo que cada año esto es mayor. Fíjate, ayer mismo en la rueda de prensa que tuvimos a bordo, tanto nuestro capitán, que es un capitán histórico, lleva 40 años navegando con Greenpeace, como un pescador artesanal que trajimos de aquí de la Comunidad Valenciana, de Denia, concretamente, nos decían, mira, pues hace unos años era raro, no era muy habitual el día pues que encontraras alguna cosa flotando, algún plástico flotando, pero nos decía, ahora mismo, actualmente, es raro el día que no ves un plástico o varios plásticos flotando. Incluso hay días que se ven auténticos ríos de plástico por el mar, con lo cual, bueno, están muy preocupados porque, lógicamente, su actividad económica, de lo que vive, pues se ve muy amenazada precisamente pues por esta contaminación plástica que cada vez es mayor. Si en la superficie hay mucho plástico, donde no se ve, donde no se percibe a primera vista, creo que ya la cosa es una bestiada, ¿no? Efectivamente, fíjate lo que nos dicen los científicos, que además tenemos la fortuna de llevar un científico a bordo que va a utilizar este bar como plataforma para tomar muestras y para realizar sus investigaciones. Y bueno, pues lo que vienen a decirnos es que lo que vemos flotando, lo que se ve en superficie, es únicamente el 15% del plástico que se estima que hay en los océanos. Hay otro 15% en lo que es toda la columna de agua,
y el 70% restante estaría ya depositado o en el fondo marino, tú imagínate, con lo cual, como tú bien dices, esto sería como la punta del iceberg, lo que vemos de esa contaminación brutal, en este caso pues por plásticos. Oye, ¿y qué efectos tiene sobre el medio ambiente? Bueno, pues unos efectos nocivos absolutamente, ya no solo estéticos, cuando tú sales a navegar o sales a nadar o demás, o en las playas, sino que este plástico se disgrega, se hace pequeños fragmentos, se llaman microplásticos, y se incorpora directamente a la cadena trófica. Desde el plancton, fíjate que es la base de la cadena trófica en el mar, bueno, pues el plancton ya se ha detectado que ingiere este tipo de plásticos el resto de especies, ¿no? De hecho, nosotros hemos presentado también un informe en el cual 170 especies de peces, moluscos y bivalvos eran analizadas y ya contenían plásticos en sus interiores, y muchas de estas especies son comerciales, quiere decir que terminan en nuestras mesas. Bueno, eso en lo que a la campaña se refiere, perdón, Mary. No, quería preguntarte sobre todo qué podemos hacer nosotros y qué pueden hacer nuestros gobiernos, ¿no? Porque muchas veces planteamos qué puede hacer la ciudadanía, que al final es la que tiene realmente el poder, pero también los gobiernos, ¿cómo pueden acabar con esto? Bueno, vamos a ver, aquí hay como tres patas, ¿no?, del problema, ¿no? La parte legislativa gubernamental, que lógicamente tiene mucho que hacer, y hoy podemos hablar porque ahora mismo estamos en un momento importante con una nueva directiva, la aprobación de una nueva directiva, y España tiene mucho que decir en ello. La parte empresarial, lógicamente, ¿quién pone este plástico en el mercado? Como os podéis imaginar, bueno, pues estas corporaciones, pues las marcas de bebida, las envasadoras, los supermercados, tienen mucho que decir porque son ellos los que finalmente se lucran por poner estos productos en el mercado, y lógicamente la ciudadanía, que también tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Podemos irlas desgranando si queréis poco a poco, pero que son estas tres patas las que tenemos que actuar, ¿no? Y todo esto nos tiene que englobar en un cambio de mentalidad, porque como tú bien decías, Fernando, no solo es ya necesario seguir reciclando, que sí, lógicamente, pero no es la solución reciclar. Lo llevamos haciendo muchos años y estamos viendo que el problema de los océanos, de la contaminación plástica de los océanos, cada vez es mayor, a pesar de que supuestamente cada vez reciclamos más. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto, pero como estamos en un sitio tan especial, con además algunos de los rostros no son muy conocidos, porque han estado muchas veces detrás de las cámaras, pero gente que ha estado muy presente en la vida de Greenpeace. Entonces, paseando por el bar con nosotros, hemos ido reuniendo algunos testimonios, hemos ido hablando con algunas personas, y alguien en quien pusimos la mirada muy rápido fue en Pedro Armestre, porque él es el fotógrafo del que muchos de vosotros habéis visto imágenes sistemáticamente donde ha retratado algunas de las acciones más impactantes de Greenpeace. Entonces, a Pedro Armestre, que además está ahora mismo también por aquí, pero le hemos asaltado, porque además nos cuenta algunas de las acciones. Una de las últimas, por cierto, que quiero que nos detengamos, y además hemos introducido algún audio en lo que vais a escuchar a continuación. Una de las últimas acciones de Greenpeace es del año pasado, tiene un año, pero fue con una imagen muy visual. En el Ártico, un conocido pianista, trasladaron allí un piano de cola que viajó medio mundo, lo colocaron sobre una plataforma y, bueno, lo vamos a escuchar de la boca del propio Pedro Armestre. Bueno, hay alguien de quien los oyentes conocen su trabajo porque sus imágenes son las que generalmente ilustran el trabajo de Greenpeace. Y lo hemos visto en algunas imágenes, son muy icónicas. Llevas un montón de años trabajando, Pedro Armestre, fotógrafo oficial, podría decir, de Greenpeace aquí. ¿Pero cuántos años llevas? El primer contacto lo tuve en el año 98. Fue de una manera un tanto casual y poco a poco pues nos fuimos relacionando con intensidad hasta el día de hoy, ¿no? Y sí, hay gente que me denomina el fotógrafo oficial de Greenpeace en España. A mí me cuesta decirlo o aceptarlo, pero la verdad es que tenemos un vínculo muy estrecho. Porque claro, eso te ha permitido ser espectador de algunas de las acciones más espectaculares de Greenpeace, ¿no? Bueno, en Greenpeace que siempre hay gente que rota y mucha gente nueva y tal. Me consideran un poco el abuelo cebolleta, ¿no? Oye, Pedro, cuéntanos aquella. Muchas de ellas que son historias que han oído de otros, ¿no? Y dicen, Pedro estuvo, entonces que nos la cuente él en primera persona, ¿no? Sí, por suerte he vivido momentos muy importantes de la organización. También, por otro lado, me he dado cuenta que se avanza. O sea, que es muy lento, que concienciar sobre el medio ambiente es muy costoso, pero al final esos granitos de arena van dejando un pozo que se ve reflejado, ¿no? Que se ve reflejado en la sociedad.
Sí, porque la impresión que tenemos es que se da 3 pasitos hacia adelante, 2 hacia atrás, pero siempre hay algo que se va avanzando poco a poco. Pero dices, siempre me consideran el abuelo cebolleta porque tengo muchas anécdotas en la bolsa de la cámara, pero ¿cuáles son, por ejemplo, de las acciones en las que has podido participar? Has podido ser espectador muy privilegiado, porque además estás en primera línea también para hacer esas fotografías. ¿Cuáles son algunas de esas imágenes que puedas trasladar a los oyentes de La Cafetera? Bueno, entre las campañas más potentes y que han tenido un recorrido más intenso últimamente, la que se realizó el año pasado con el pianista Ludovico Einaudi, que fue una locura que se nos ocurrió a un grupo de personas que inicialmente nadie confiaba en nosotros, nos decían, estáis locos, queréis llevar un piano y a un superpianista al Ártico. Incluso la tripulación del barco nos decía, pero estáis bien de la cabeza, ¿no? Y al final se consiguió y fue un logro muy importante para la campaña, ¿no? Grabábamos hasta las 4 de la mañana, toda la noche. Y porque hay luz todo el día. Y cuando Ludovico estaba con mucho frío, le dábamos una bolita de estas que llevan los fotógrafos, que son como que se calientan así, para que se pusiera las manos. Y cuando parábamos un poco se ponía el abrigo y empezaba sobre la plataforma como a hacer ejercicios para calentarse. Y cuando ya era demasiado el frío, venía un poco al barco, tomaba algo caliente, comía un poco, porque también con el frío te da más hambre, y volvíamos otra vez a grabar. Decíamos, Ludovico, ¿otra vez? Y él siempre decía que sí, con una sonrisa. Es una persona increíble. Estábamos aquí, estábamos todos haciendo el setting de las cámaras, estaba el piano aquí al lado de la pilot door, de la puerta donde sale, y él empieza a ensayar. Entonces se hace un silencio en el barco y oíamos que el piano sonaba de verdad, ese piano, que no sabíamos si iba a sonar después de haber llegado desde Holanda, ¿no? en barco y con esas condiciones. Y nada, y él empezó a sonar, a tocar, no paraba, y todo el mundo nos mirábamos emocionados. Es que era algo increíble. Y de repente paró, levantó así como hace él, que levanta las manos suaves del piano, y dijo, venga, vamos con el sonido en directo. Y todos, empezamos a aplaudir. Fue una cosa mágica, un momento mágico. Se desprendió el trozo más grande, lo vimos caer, oímos el ruido, y de repente vimos que venía una ola muy grande hacia el barco, y empezamos a ver que, claro, esa ola iba a mover la plataforma. Entonces el barco avisó a la Zodiac para que pusieran a Ludovico a salvo en la Zodiac, y entonces cuando pasó la ola se movió todo, no pasó nada, pero sí que se quedó todo rodeado de hielo. Y Pedro, claro, estamos en el Rainbow Warrior, lo conoces tú perfectamente. ¿Cuál es la imagen que dirías, si tuvieras que describir una fotografía a los oyentes del programa, cuál es la imagen que dirías que has observado sobre la que pondrías el foco de la cámara? Bueno, este barco es el barco más nuevo de la organización, es en el que posiblemente yo menos tiempo he estado, pero más que una foto, para mí hay una sensación o una percepción, ¿no? Que es la unión de personalidades muy distintas que tienen una meta común y que al final ese mensaje que todos hemos oído 1000 veces y no nos acabamos de creer, de que la unión hace la fuerza, es un mensaje real y que funciona, ¿no? En situaciones con estos locos de Greenpeace, en las que hemos pensado que nunca se conseguirían determinadas acciones o determinados propósitos, y luego hemos conseguido ver que gracias a esas mentes particulares y muy distintas, trabajando en unión y trabajando juntos, la meta se consigue, ¿no? Entonces, digamos que el barco no deja de ser simplemente el corazón de un montón de personalidades y un montón de ideas y sueños para llevarlos a cabo.
¿Y eso cómo lo retratarías con la cámara? ¿Cuál es la foto fija? Si me dices, no, yo no sé qué elementos icónicos ves o como que nos puedan servir para describir un poco a la gente las imágenes de este barco. Normalmente en los barcos de Greenpeace el elemento más llamativo suelen ser las neumáticas. Las neumáticas que son las que han generado las grandes imágenes de acción de las actividades de la organización. Y luego cada uno de los rostros de los personajes, de los protagonistas, de los habitantes del barco, que en cada una de sus arrugas hay 1 o 1000 historias relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Sí, porque hemos visto, por ejemplo, el almacén donde están todos los cabos, está la zona, la habitación húmeda que le llaman, donde están todos los equipos de los que pilotan, de los que controlan esas Zodiac, y hay muchos espacios que son también muy interesantes visualmente, ¿no? Sí, bueno, no deja de ser la casa de un grupo de gente que tiene una finalidad y que tiene unas metas, ¿no? Entonces, pues evidentemente tienes lo que llamaríamos el hotel, ¿no? Que son las habitaciones donde cada uno de ellos duerme, descansa, que son las zonas más íntimas, ¿no? Las zonas donde uno tiene su refugio. Y luego tienes todas esas zonas que son de compartir, como es la cocina o el salón, y esas zonas donde se acumulan todos los materiales que se necesitan para producción de pancartas, para los imprevistos que surgen en una acción, para tener las neumáticas a punto. O sea, no deja de ser un barco, pero no deja de ser un barco muy particular, con zonas, con lugares y con esencias que no existen en otro buque, ¿no? Pedro Armestre, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Son algunas de las imágenes que ha conseguido Pedro Armestre fijar en la retina de los ciudadanos, porque una de las características de Greenpeace como organización es que siempre ha tenido muy presente que, además de la acción y en parte científica, porque también lleváis científicos a bordo, se hacen estudios científicos, pero hay una parte visual que es muy importante, transmitir cada acción para que se vea. Siempre se ha dicho que sois la primera gran organización global que entendió el fenómeno de la comunicación también, ¿no? Bueno, efectivamente, nuestras acciones suelen ser muy visuales y es precisamente para esto, ¿no? La denuncia, la parte de denuncia es muy importante, pero la parte que las personas conozcan lo que se está denunciando y por qué se está denunciando, pues es crucial. Si no, bueno, pues no nos llegaría ese mensaje, esas denuncias, esas campañas que realizamos, pues en este caso, pues para intentar luchar contra agresiones ambientales o en defensa de la paz. Porque además incluso siempre tenéis mucha presencia en los medios de comunicación, estaba viendo una de las Zodiac que está muy estable para que vayan cámaras de televisión, para que siempre se comunique al mundo. Bueno, pues en este paseo, en las últimas horas en el barco, Mary, te estoy viendo muy concentrada ahí en el ordenador. Relájate. Ayer yo creo que te bajaste a dormir ya un poco estresada, me da la impresión. Bueno, es que yo creo que Ferre en realidad no ha dormido. O sea, estuve intentando a ver si se bajaba a dormir, pero ha sido imposible. No, pero sí que estoy leyendo mucho, que muchos de vosotros estáis compartiendo muchos enlaces sobre cómo intentar evitar esto. Luego hay gente que está diciendo, mira, yo intento hacer estas medidas para intentar evitar crear pues más plásticos y demás, y justamente lo estábamos hablando aquí con Julio, y justamente pues si nos puedes decir a lo mejor algunas medidas concretas, solamente algunas aunque sea, para que tengamos una idea de lo que podemos nosotros hacer como ciudadanos. Bueno, lo más importante es un poco lo que hemos dicho, no ser conscientes del problema. Esto es el primer paso fundamental. Para intentar actuar sobre el problema tenemos que ser conscientes del problema, con lo cual esto ya es un paso importante, ese cambio de mentalidad, ser conscientes de que nuestros actos pues tienen unas consecuencias. Nuestros actos de ir a comprar o de consumir habitualmente pues tienen unas consecuencias. Entonces podemos desgranar estos consejos, ¿no?, para minimizar tu impacto plástico en el mundo, pues desde nivel general a nivel usuario avanzado, ¿no? Te puedes quedar con las que quieras o intentar practicarlas o ir avanzando y subiendo de nivel, que sería lo interesante. Bueno, los más fáciles y que son muy conocidos, como os podéis imaginar, pues es intentar minimizar en lo máximo posible el uso de elementos plásticos de un solo uso. Por ejemplo,
las bolsas, las típicas bolsas de un solo uso, estas de plástico, que no sé si sabéis, la vida media de una de estas bolsas, de estos envases, pues es apenas 12 minutos. Quiere decir que te las dan y en menos de 12 minutos la utilizas y te deshaces de ella. Te deshaces de ella, entre comillas, porque bueno, tú la metes en un contenedor supuestamente y se recicla, o al final el camión se sale volando o la dejas abandonada, y esto tiene una perdurabilidad en el medio ambiente de décadas. Se termina degradando en microfragmentos y bueno, pues terminan los mares y demás y contaminando. Bueno, esto es una primera medida. Las bolsas de plástico es una medida muy muy fácil, porque puedes llevar unas bolsas de tela, unas bolsas en el carrito, efectivamente muchas cosas. Intentar priorizar botellas y envases retornables, ¿no? Reutilizables. Estas típicas botellas de agua de me la compro, la tiro, esto es insostenible, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto es una medida importante. No sé si sabéis incluso que el plástico está mucho más metido en nosotros de lo que pensamos. Incluso los productos habituales de cosmética, de forma natural, bueno, de forma habitual, no natural vamos a decirlo, llevan unas microesferas de plástico, pues estos exfoliantes que se utilizan para la piel o esos dentífricos. Bueno, pues esto también, intentar erradicarlo de nuestra cesta de la compra. Fácilmente se puede ver si en los ingredientes tienen, ¿no? Los típicos cubiertos, cucharillas de plástico, tenedores, vasos, este tipo de cosas, bueno, pues descartarlas completamente. Esto es una fuente de contaminación que incluso tiene muy mal reciclaje, por no decir ningún reciclaje posible, ¿no? Como es lógico, si al final terminas comprando o utilizando uno de estos elementos, pues ser muy consciente de ello y depositarlo en el contenedor correspondiente, no dejarlo en cualquier parte o dejarlo, bueno, pues en el medio ambiente, ¿no? Priorizar la compra, pues, de productos a granel, intentar evitar el sobreenvasado, pues, de cosas. Ya se pueden comprar muchas cosas a granel, quiere decir que bueno, pues estás bajando ese consumo, ¿no? de plásticos. Luego nos podemos ir a niveles mucho más avanzados, ¿no? Los típicos mecheros, la gente que fuma, bueno, pues ese mechero de plástico es un horror, ¿no? Un horror, porque incluso se han detectado pues aves marinas, cetáceos y demás con mecheros completos dentro de sus estómagos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues mal. O no usar los típicos biberones de plástico, usarlos de vidrio, priorizar los tarros de vidrio o los tarros de metal que se puede utilizar. Bueno, en fin, muchas cosas. A mí, por ejemplo, lo que me sorprende, ¿no?, es que digas evitar los juguetes de plástico. Y es que eso es algo... Bueno, habrá juguetes que no sean de plástico, pero es algo increíble porque yo creo que la mayoría de juguetes son de plástico. Efectivamente, esto estamos ya leyendo el nivel avanzado, ¿no? Se puede hacer. Lo puedo decir porque yo en mi caso lo hago con mis hijas y bueno, pues prácticamente todo lo que tenemos es de madera o de cartón o de metal, de chapa, pero bueno, eso es, como te digo, nivel avanzado. Una de las cosas también, uno de los ítems, uno de los objetos que se encuentran más habitualmente en el mar, y esto sí que es muy fácilmente erradicable, ¿no? Son pues las típicas pajitas estas de plástico que se utilizan. Esto es un elemento absolutamente pues imprescindible totalmente y que causa un gran daño en la fauna marina, ¿no? Podéis ver algunos vídeos de algunas tortugas cómo se les están extrayendo estas pajitas, es terrible verlo. O los típicos bastoncillos también de las orejas, curiosamente, ¿no?, que aparecen muchísimo, pues también se pueden sustituir por otro tipo de bastoncillos pues de cartón, de papel, que bueno, pues se puede utilizar. Las máquinas de afeitar desechables. Como digo, hay muchas acciones en nuestras manos que podemos realizar. Otras, lógicamente, no, y otras nos tendrían que estar apoyando de forma legislativa, con leyes, con normativas, para poderlo hacer. Y podemos hablar, por ejemplo, del caso de la Comunidad Valenciana, que está intentando, pues desde hace meses, implantar un sistema como el que tenemos hace años en España, ¿no?, que es tú cuando compras un envase lo puedes retornar, o si no es un envase retornable, que es decir retornable, reutilizable, se puede usar muchas veces, bueno, pues dejas un pequeño depósito de unos céntimos que te son completamente reintegrados a la hora que tú lo devuelvas, con lo cual te aseguras que prácticamente el 95 o el 100% de los envases se vuelven otra vez pues a reutilizar, a usar o a reciclar, porque esto ya no deja de ser una basura tirada en el suelo, sino que son 10 céntimos, 15 céntimos tirados en el suelo, con lo cual te aseguras. Bueno, pues esta medida tan nimia, que parece fácil, bueno, pues está teniendo una confrontación brutal, en este caso en la Comunidad Valenciana, precisamente pues por parte de los que están causando este problema, que son por los envasadores, las marcas de bebidas, los supermercados, porque se niegan en redondo a que esto se vuelva a hacer y permitir, por ejemplo, que en este caso la Comunidad Valenciana sea pionera a nivel nacional, pues en una medida pues para mantener mucho mejor el medio ambiente, para evitar esa contaminación plástica de los océanos, en este caso del Mediterráneo.
Bueno, pero no quiero que nos consideréis fríos, porque estamos en la cubierta de un barco tan emblemático como este y acompañando a la tripulación de este barco, conviviendo con ellos. Fijaos, una cosa que nos ha llamado mucho la atención es que hay un cierto prejuicio en torno al mundo de los barcos, al mundo marítimo, un mundo muy de hombres, especialmente en los lugares decisivos. Y hablábamos con María Martínez, que es la segunda oficial. Esto en Greenpeace, sin embargo, hacen un enorme esfuerzo para que haya muchas mujeres también en los propios barcos y especialmente en los lugares que dirigen los destinos de estos barcos. María Martínez, que es la segunda oficial de a bordo. Le preguntábamos también cómo había llegado una mujer como ella a este lugar. Lo vamos a escuchar a continuación. Pero pasaos por la cuenta de Twitter, porque además estamos tuiteando cada 5 minutos, hemos empezado a las 9, fotografías 360 grados que hemos ido haciendo por el barco, donde podéis ver en todo su esplendor algunos de los rincones de este Rainbow Warrior. Y vais a ver desde los camarotes hasta la zona de las cocinas, hasta las partes de cubierta o el almacén de herramientas de Greenpeace, donde están las sogas, donde hay algunas de las pancartas que luego veis en las imágenes. Lo tenéis en la cuenta de Twitter, ¿eh? Se están tuiteando cada 5 minutos. Llevamos ya varias. Pero bueno, os decía, claro, nos gusta ver a una mujer manejando los designios de un barco como este. María Martínez, eres la segunda oficial del Rainbow Warrior. ¿Cómo has terminado aquí? Bueno, yo estudié navegación marítima en Bilbao y cuando empecé a navegar, porque es un título universitario, tenía que hacer prácticas en barcos grandes, que eran barcos mercantes principalmente. Empecé a estudiar esto porque me gustaba el mar y me gustaba navegar, y entonces me di cuenta de que el resultado pues no era lo que esperaba. En mercantes me desilusioné un poco y buscando barcos de vela en los que pues tuviese no solamente pues tuviesen el factor vela, pero también hiciesen algo de provecho, encontré Greenpeace. Y nada, apliqué y después de aplicar unas cuantas veces pues tuve oportunidad de hacer mi primer viaje. Esto fue hace 3 años. No es el caso de los barcos de Greenpeace, donde vemos a muchas mujeres, pero da la impresión de que el mundo marítimo de los barcos es un mundo muy de hombres también, ¿no? Sí, de hecho en Greenpeace hay bastantes mujeres, incluso tenemos a una capitana, pero en general sí que es cierto que los mercantes, no, las mujeres, aún queda mucho trabajo por hacer ahí. ¿Y en qué consiste tu actividad? ¿Qué es lo que tenéis que hacer día a día? Bueno, yo como oficial me encargo de la navegación. Cuando estamos en el mar, nosotros lo que hacemos es llevar el barco y asegurarnos pues que no nos chocamos contra nada y que, bueno, pues como llevar un coche, conducir un coche pero en medio del mar. Cuando estamos en puerto, organizamos lo que es la parte de logística, ayudamos en la logística del barco y además pues colaboramos con la actividad que se esté llevando a cabo. Porque te hemos visto organizando también a los voluntarios. Sí. Pues esta es una de mis extra tareas. En Greenpeace tenemos muy a menudo voluntarios de todo tipo, desde gente que ayuda en la cocina hasta otra gente pues que se queda para ayudarnos para cubrir las guardias de noche del barco. Entonces yo, por ejemplo, me encargo de darles el briefing, de explicarles pues lo que hay que mirar por la noche, qué es importante, qué no es importante. Bueno, un poquito multifunción. Oye, ¿y cómo es la vida en el barco? ¿Cómo la describirías? Porque nosotros la vemos superficialmente, son muy pocas horas, pero ¿cómo es el día a día en este barco de Greenpeace? Bueno, es intensa, es muy intensa. Todo el mundo conoce Gran Hermano y todos estos programas, pues bueno, es un poco así. Hay que convivir, hay que trabajar juntos y a veces es fácil. Por lo general pues suele haber bastante buen ambiente, pero sí que es verdad que de vez en cuando pues hay conflictos o personales o de trabajo y pues hay que aprender a lidiar. Para mí, yo siempre lo digo, esto es como mi carrera de psicología, el factor vela, pero también hiciesen algo de... ¿Tienes que hacer día a día? Yo como oficial me encargo de la navegación. Cuando estamos en el mar, nosotros lo que hacemos es llevar el barco y asegurarnos pues que no nos chocamos contra nada y que, bueno, pues como llevar un coche, conducir un coche pero en medio del mar. Cuando estamos en puerto, organizamos lo que es la parte de logística, ayudamos en la logística del barco y además pues colaboramos con la actividad que se esté llevando a cabo.
Oye, ¿y cómo es la vida en el barco? ¿Cómo la describirías? Porque nosotros la vemos superficialmente, eso me da mucho, porque luego además vemos que también es una pequeña organización, es como Naciones Unidas, aquí hay gente de todas las nacionalidades también, ¿no? Sí, de hecho es un factor muy importante porque culturalmente no es lo mismo pues la manera de dirigirse a un chico o una chica pues igual asiático que europeo. Solamente el simple hecho ya de saludarse ya puede ser para una cultura pues como que estás pasando un estrecho límite de uy, pues aquí no estoy cómodo o por ejemplo en el Mediterráneo pues aquí estamos en España pues se da 2 besos. Esto sí, puede generar, de vez en cuando hay algún problemilla y bueno, pues nuestra tarea también es intentar pues que todas las partes no estén cómodas a bordo. Pues María Martínez, muchísimas gracias. A ti por venir aquí y espero que disfrutéis de vuestra estancia. Bueno, escuchábamos a María Martínez. Pero claro, es que la vida en los barcos también tiene mucho de peculiar. Ella lo describía, decía, bueno, como mucha gente conoce programas de televisión como Gran Hermano, porque hay una profunda convivencia durante muchísimas horas entre grupos de personas, muchos de ellos llegan nuevos, que no se conocen. Y luego una cosa que nos llamaba mucho la atención es que hay activistas que son icónicos dentro de la organización y que viajan de acción en acción, o sea, que son gente que está muy especializada, por ejemplo, en el manejo de las Zodiacs o son escaladores y están muy especializados en según qué cosas. Pero digamos, es verdad que hay algo de pequeña Naciones Unidas aquí, ¿no? Absolutamente. Lo bonito de los barcos es cuando te subes, bueno, pues entras en una pequeña Naciones Unidas, como tú dices, ¿no? Pues tenemos un capitán americano, tenemos un cocinero ruso, tenemos, bueno, en fin, filipino, hay de todas las nacionalidades, ¿no? Algunas veces prácticamente nadie es de la misma nacionalidad del barco, con lo cual, bueno, pues es una riqueza, ¿no? Y muy interesante conocer otras personas, otras ideas. Lo cual esto es una de las riquezas, ¿no? Y luego, pues, que todo el mundo está por aportar, ¿no? Con una ilusión importante para hacer estas actividades. Como tú bien dices, algunos activistas han recorrido, pues, muchas millas, muchos kilómetros para llegar al barco para hacer una actividad específica, porque ellos, pues, tienen esos conocimientos, ¿no? Son personas que saben, pues, manejar las Zodiacs, son personas que saben escalar, en fin, son personas que tienen cierta preparación. No cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Lógicamente, se pone en riesgo a las personas, que es lo más importante, y también a la acción, con lo cual esto se cuida bastante, claro. Y luego hay campañas de formación para los propios activistas muy específicas, no solamente de las actividades diarias y tal, sino también de las propias actividades de Greenpeace ante una acción específica de resistencia, de colocación de pancartas, de escalada, de manejo de las Zodiacs. Bueno, efectivamente, estas cosas pues también se cuidan, ¿no? Sobre todo en las acciones de Greenpeace. Vosotros sabéis que somos no violentos, con lo cual, bueno, pues esa resistencia no violenta, pues hay que ponerla en práctica, saber cómo se hace, estar ahí con esa presencia, ¿no? Y, bueno, pues bloquear, por ejemplo, pues la entrada pues de una central nuclear, o bloquear una torre o un pozo de perforación, en fin, pues todo esto hay que saberlo, tener una cierta experiencia y un conocimiento, y sobre todo, pues no salirte de esto, ¿no? No causar un problema en este caso, o que tú lo tengas tú mismo en un accidente, con lo cual es importante que estas personas pues tengan un mínimo conocimiento, una mínima formación, pues para que todo pueda salir lo mejor posible. Claro, entonces ayer, para que los oyentes de la cafetera conozcan un poco cómo es la vida del barco, bueno, hay una serie de horarios que se cumplen con muchísimo rigor, son exigentes, hay muchas horas de trabajo. Pero además también hay lugares, espacios y tiempos. Por ejemplo, está la zona de la cocina, creo que acabamos de tuitear la foto 360. La foto de la cocina junto al comedor. En el comedor, por ejemplo, no está permitido hacer fotografías ni sacar el teléfono móvil. Si a alguien le suena el teléfono móvil, entonces tiene que pagar una caja de refrescos para el resto de la tripulación. No es buena idea dejarse el teléfono conectado. Hay unas 30 personas de tripulación en este barco, ¿no? Pues de tripulación fija, digamos, o profesional, van unas 14-15 personas. El resto, pues, suele ser personas de los staff, de las plantillas de las oficinas de Greenpeace, de donde llega el barco. Por ejemplo, en este caso, pues ha llegado a Valencia, y parte de la oficina española, lógicamente de campañas, de comunicación, de voluntariado, de movilización, se han subido al barco, pues para implementar la campaña que estamos haciendo, ¿no? Para llevar a cabo esta campaña que estamos haciendo. Cuando este barco salga de Barcelona dentro de unos días y se dirija hacia Italia, pues lo mismo. Parte de la oficina italiana subirá al barco, pues para hacer esa campaña, con lo cual, bueno, siempre tenemos, como puedes imaginar, pues marineros profesionales
capitán, primeros oficiales, ingenieros y demás, como puedes imaginar, para que esto funcione lo mejor posible, y apoyada siempre pues por personal de Greenpeace de las distintas oficinas de los distintos países. Y muchos voluntarios. Vemos muchos voluntarios, hay mucho trabajo con los voluntarios. Los voluntarios son muy importantes en una organización como Greenpeace. Por ejemplo, nos sorprendía, encontrábamos a una voluntaria, ayudante de cocina, que nos explicaba cómo había terminado ella aquí en este barco. Yo soy Julia, soy voluntaria de Greenpeace en Barcelona y de hecho llevo aquí 2 días como pinche de cocina. Así que básicamente ayudo al cocinero, que se encarga de hacer la comida para la tripulación y todos los invitados. Por ejemplo, hoy tenemos 50 y 50 personas por cada comida. El cocinero trabaja de 7:30 de la mañana hasta la comida, que es a las 12, y luego de 3:30 hasta la cena, que es a las 6, y luego recoger la cocina. A mí como voluntaria es porque yo llevo mucho tiempo en Greenpeace y poder participar y vivir de la experiencia de los barcos y ver cómo se hace campaña desde ellos, pues creo que es una oportunidad única que se ofreció al voluntariado, entonces sí me apunté. Y he tenido la suerte de estar aquí. Bueno, el desayuno más o menos cada uno coge lo que quiere, sí que el cocinero muchas veces prepara, pues a lo mejor si hay queso, etcétera, pues lo prepara para el desayuno, que se hace de 7:30 a 8, porque a las 8 la tripulación empieza a trabajar, y luego a partir de aquí se trabaja en la cocina para hacer la comida del mediodía, que normalmente pues claro son grandes cantidades, pero depende, pues arroz, patatas, platos variados. La tripulación come a las 12, así que una vez la tripulación acaba de comer a la 1 o así se recoge, y entonces a partir de las 3 se prepara la comida de la cena. Bueno, y en un lugar en el que además hay que convivir gente de muchos países, gente que no se conoce de nada, gente que tiene diferentes actitudes ante la vida, y luego, pero claro, hay muchas formas de ser colaborador de una organización como esta, pero la gente lo que más ambiciona, y muchas de las visitas cuando suben al barco a verlo, es poder vivir la experiencia de convivir en un barco como este. ¿Cómo puede hacer un voluntario, un ciudadano, para terminar en un barco de Greenpeace? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, en primer lugar, lógicamente tienes que hacernos saber que te apetece hacer esto y que estás dispuesto a hacerlo, ¿no? Con lo cual tienes que poner en contacto con pues, tu oficina, en este caso, tu oficina más cercana, que suele ser tu oficina del país, ¿no? La oficina, en este caso, española, y nosotros pues transmitimos esa demanda y esos skills, esos conocimientos que tú tienes que puedes aportar, ¿no? para poder estar como voluntario o voluntaria en el barco, ¿no? Hemos visto el caso del asistente de cocina, pero hay otros casos que también se puede hacer, y personas que se han embarcado en campañas de Greenpeace como voluntarios o voluntarias y se han recorrido el mundo haciendo pues distintas actividades y acciones. Claro, porque además hay mucha rotación, luego hay mucha gente, claro, estar embarcado, tampoco, porque claro, dices, es verdad, a mí una de las cosas que más me fascina descubrir al veros es que hay gente que vive así. Porque cuando uno está metido en la rutina de las actividades diarias, yendo a la oficina, conviviendo con la dureza del tráfico por las mañanas, y de pronto descubres que hay un mundo que va más allá, es muy esforzado porque pasáis también muchas semanas fuera de casa, prácticamente todo el mundo tiene familias, pero pasa mucho tiempo fuera. Pero claro, también ver estas imágenes, verse sentado en un barco como este, con el mar, ver salir el sol en el mar, claro, también es una experiencia vital formidable, ¿no? Bueno, esto es la grandeza, ¿no? de Greenpeace, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, ¿pero tú de qué trabajas? Digo, bueno, pues yo puedo estar desde reunido con un agricultor o reunido con un político a montado en un barco, en una zodia, cualquier cosa. Con lo cual, bueno, pues esto es esa riqueza, ¿no? Que en otros lugares no te aporta. Y luego también esa motivación, porque también es un trabajo con gran parte de voluntariado, con gran parte de dedicación vivencial tuya, ¿no? Porque es una cosa que tú te crees, que estás luchando por un mundo mejor, por una causa que piensas que es la justa, que es la causa que nos debe de conducir a todos y a todas, y bueno, en fin, pues es lo bonito, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona, que me gusta todos los días, pues no me cuesta absolutamente nada levantarme y ir al trabajo, aunque madrugue mucho. Y bueno, pues estos momentos también son gratificantes, ¿no? Estar aquí a bordo de un barco con todas las personas que nos hemos juntado pues para denunciar, en este caso, pues un problema grave, como es la contaminación de los mares, y que vamos a intentar solucionar. Hoy además os acompaña la audiencia, la Resistencia de la Cafetera, que también son invitados en esta cubierta. Aquí tenemos a todos sentados. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conocer las actividades del barco de la mano de Emili Transmonte,
que es el primer oficial de este barco, y nos explicaba su propia experiencia vital, que también es muy llamativa, porque saltó de la banca a Greenpeace. ¿Cómo llegaba hasta aquí? Pues dando muchos tumbos, porque yo trabajaba en banca. Yo trabajé 9 años en banca, en comercio exterior, y bueno, llegó un día que empecé a pensar que hay que intentar aunar pues tus pasiones, tus compromisos y tu trabajo para no tener que dedicar 8 horas diferentes a cada cosa, porque el día solo tiene 24, ¿no? Yo, bueno, era, no sé, una persona todavía me sigo considerando muy normal, pero digamos una persona estadísticamente más habitual, tenía mi trabajito y hacía algunas cooperaciones con Greenpeace en mi tiempo libre y navegaba también, que era mi pasión, en mi tiempo libre, y entonces llegó un día que dejé el trabajo en la banca, me fui a viajar, a ver un poco más mundo, conocí gente diferente, entre ellos a mi pareja, ¿no? La persona que más me ha influenciado en mi vida y que tenía totalmente otras maneras de ver el mundo y todo. Y nada, lo dejé todo y poquito a poquito empecé a trabajar para Greenpeace España primero y luego acabé aquí en los barcos. Es como un cuento, ¿no? Que empezaba y no sabía cómo iba a acabar. Sí, como un cuento que empezaba y no sabía cómo iba a acabar. Bueno, este es el tercer Rainbow Warrior. Hubo otros 2. Y el primero, tristemente conocido por esa acción de los servicios secretos franceses, que nos recordaba el propio Emily. Estamos a bordo del Rainbow Warrior, el tercer barco que lleva ese nombre. El primer Rainbow Warrior es el barco que de alguna manera fue más legendario, desgraciadamente porque sufrió un ataque terrorista por parte del gobierno francés y fue hundido en 1985 en Nueva Zelanda. El gobierno francés tuvo un escándalo muy grande porque se les descubrió, fue una operación secreta y bueno, saltó el Ministerio del Interior y tuvo mucha repercusión internacional. Después tuvimos el Rainbow Warrior, el segundo, que era un velero de 3 palos, arrastrero reconvertido a velero por nosotros de 3 palos y que estuvo 25 años trabajando para nosotros, dio un montón de veces la vuelta al mundo, hizo campañas muy legendarias como contra las pruebas nucleares en Mururoa también y contra la caza de ballenas. Este, además, es un barco que se construyó gracias específicamente a las aportaciones que pidieron a los ciudadanos. Esto ya de por sí tiene su importancia. Pero además es un barco construido bajo unas especificaciones muy concretas de cuidado del medio ambiente, de reciclaje. Es un barco a vela. Y es espectacular el despliegue de los mástiles. Y además navegan mucho a vela, ¿no? Muchísimo, fíjate, ayer mismo el capitán, en la rueda de prensa que tuvimos, comentaba cómo la última travesía que hicimos, o que hizo este buque, ¿no?, del Atlántico, atravesó el Atlántico, durante toda la travesía solamente se utilizaron 7 horas el motor, con lo cual te puedes hacer una idea de la eficiencia del barco, ¿no? Esos casi 1.300 metros cuadrados que tiene de velamen, que le permite viajar en condiciones óptimas a 14 nudos a vela. Está muy bien, esto es un barco de 53 metros de eslora, quiere decir 53 metros de largo, y es un barco de acero, o sea que no es un velerito, con lo cual, bueno, pues esa eficiencia que está medida pues al milímetro, ¿no? Que las pinturas pues sean lo más ecológicas posible, los aceites del barco, incluso cuando este barco termine su vida útil, los materiales con los que se ha construido que sean pues reciclables o reutilizables, con lo cual, bueno, todo esto se ha medido y lógicamente tenemos que dar las gracias a todas las personas, a los socios y a las socias que pusieron su granito de arena para que este barco se pudiera construir en el año 2011. Claro, porque Greenpeace es una organización muy exigente en ese sentido y, bueno, pues una de las habitaciones más emblemáticas también dentro de la vida de un barco es la habitación de la radio. Además, para una organización como Greenpeace es el lugar desde el que tienen que comunicar al mundo lo que está ocurriendo en las acciones cuando se encuentran en plena incursión, ¿no? Así que es un lugar muy especial, que además está coronada por una fotografía del año 1971 de los activistas de Greenpeace que fundaron esta organización, y nos contaba Emily, es una foto verdaderamente trascendente. También hemos enviado una foto a Twitter 360 grados donde la podéis ver. Esta foto me gusta mucho, ¿sabes por qué? Yo tengo la sensación de que si pensamos racionalmente, esto no lo arreglamos. Si nos basamos en los datos y la información que tenemos, esto no lo arreglamos. Pero si nos basamos en los datos y la información que podías tener cuando veías a estos tíos echarse al monte, tampoco hubieras pensado que estos podrían fundar algo tan bestia como lo que es Greenpeace hoy, ¿no? Y de alguna manera esta foto me recuerda que lo imposible no es imposible, que no existe. Esa foto me hace pensar que lo que hoy parece imposible también es posible que dentro de 40 años alguien mire atrás a nuestra foto, en teoría,
y diga, fíjate, tú te creías que estos tíos iban a cambiar el mundo y que luego acto seguido diga, y lo cambiaron. Eso decía, esa imagen en blanco y negro que corona la habitación y que recuerda que de la mente de un pequeño grupo de personas después ha crecido una organización para denunciar el deterioro que está sufriendo el medio ambiente por culpa de la mano del hombre, y fue el sueño de un grupo de personas, ¿no?, que lo pusieron en marcha. Bueno, es la importancia de la radio en el Rainbow World, pero después hay un montón de salas que son también muy, muy impresionantes. Por ejemplo, la sala húmeda es el lugar donde están los cascos, los salvavidas. También hemos tuiteado una foto en 360 grados porque merece la pena que la veáis. Cuando llegas con el equipo de las lanchas, cuando has acabado de hacer operaciones en lanchas, cuelgas tu chaleco, cuelgas tu casco y dejas la ropa mojada aquí para no dejar todo el barco mojado. Es una concepción muy doméstica y muy de limpieza del barco, pero tiene todo ese saborcillo a sal y a botes y a acción que le da toda la visual de los cascos y de los chalecos. Y ahí tenemos el hangar del helicóptero, que también es un cajón desastre bastante importante, porque es un barco, eso sí, al tener que ser un velero hemos tenido que combinar, para hacer un velero y que no sea demasiado pesado y que navegue bien a vela, hemos tenido que sacrificar mucho a nivel de volúmenes de espacios y de carga. Entonces lo que tenemos muchos espacios, digamos, multimodales que nos pueden servir de muchas cosas. Ahora mismo el hangar del helicóptero es medio gimnasio, tenemos todo tipo de almacenaje y tenemos un tallercito también para el mecánico de los botes. Es una pequeña estación espacial internacional, porque de hecho los espacios son así, los camarotes son pequeñitos, tienes los cuartos de baño, pues los camarotes tienen 2 literas, una pequeña ducha, un pequeño lavabo y después un armarito para colocar las cosas. Se comparte camarote, yo estoy compartiéndolo con el cocinero del barco. Y tú estás compartiendo con otra voluntaria o con otra activista de Greenpeace, pero creo que la has despertado esta noche, Mary. Solo me estás preguntando por cómo la has liado esta noche, de verdad. Es que me ha llamado mucho la atención porque la Mary se ha ido a dormir. Hemos estado trabajando en la sala donde estamos, que es una suerte de oficina normal, ¿no? Pero hemos estado trabajando allí hasta bastante tarde, subiendo todos los audios, preparando todos los sonidos. Y entonces, cuando nos hemos despedido para dormir, se ha oído un clonk. Qué exagerado eres, por favor. Por cierto, esa foto del Titanic creo que no tiene que circular porque estoy muy ridícula. Esto no puede ser esa foto. Sí, hemos visto, estaban algunos oyentes del programa estaban haciendo fotomontajes, pero bueno, nos gusta todo lo que contribuya también a la vida del programa. Nos parece que está muy bien, que es muy simpática y nos gusta mucho. Bueno, esto es lo que al barco se refiere también. Lo que pasa es que nos estáis enviando noticias que está recogiendo María y nos decís, oye, independientemente de la vida del barco, de esta acción de Greenpeace, hay otras noticias sobre las que merece la pena poner el foco, que no están necesariamente relacionadas con la actualidad, que no vienen recogidas hoy en las portadas de los periódicos, pero es lo que nosotros conocemos como la agenda de la cafetera. The sky's on fire and I'm gonna let it burn. I'm a little wiser, but I can only learn. I don't know why, I don't know when. Maybe when I get back, I'll tell you then that I still don't. Bueno, queríamos empezar con una noticia que ha sido portada, pero queremos darle un enfoque que se ha visto en el diario.es, y es que Berka nos ha enviado la información de que estos son los 60 nombres de beneficiarios de la amnistía fiscal que han salido a la luz. Apenas dicen, se conoce un 0,19% de los más de 31.000 acogidos a esta medida declarada inconstitucional. Como sabéis, han aflorado gracias a sumarios judiciales, sentencias, investigaciones periodísticas, y más de la mitad son empresarios. Pero también hay políticos e incluso nobles. El gobierno, además, recuerdan desde el diario.es que se ha negado a publicar la lista de estos más de 31.000 declarantes e incluso ha llevado al Consejo de Transparencia a los tribunales para no tener que hacerlo. Y terminamos con un tema, porque aquí vamos con 3 noticias, pero 2 de ellas van precisamente sobre algo que ha ocurrido en las últimas horas. En las últimas horas, Mame en Paz y Letras Escarlata nos lo enviaban, nos recordaban que hay otro barco, el de Proactiva Open Arms, y ha habido un último tuit de Oscar Camps el 8 de junio, ayer a las 21:26, que decía: seguimos buscando una barca con más de 100 personas que no aparecen.
Seguimos esperando porque realmente no han vuelto a tuitear nada ni desde la cuenta de Proactiva, de la ONG, ni desde la de Óscar Camps. Seguimos pendientes porque todavía no tenemos noticias y seguimos recordando, como dice Jesús Gabilondo, que solo quedan 110 días para cumplir con el compromiso que tenemos de acogida de refugiados. Faltan por llegar 16.033 personas refugiadas a España, el 92% del compromiso. Así que no nos queda más que esperar, seguir pendientes y seguir esperanzados. Bueno, pues... ¿qué es lo que más te ha gustado a ti del barco? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, María? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las relaciones que tienen entre ellos, porque al final es una forma de convivencia de mucha gente que sí que tienen un motivo para estar aquí, eso yo creo que también es lo que les une, pero también es mucho trabajo. Yo creo que es muy duro estar aquí, cada uno tiene sus labores, es un horario muy exigente y además se tienen que llevar todos bien. Y al final, bueno, nosotros no hemos visto cómo navega esto, pero tiene que ser alucinante el trabajo que tiene que hacer esta gente y luego también siempre respetando lo máximo posible las condiciones que hay aquí en este barco, ¿no? Si vas al baño te recuerdan siempre con un cartel que no derroches agua y que tomes ciertas medidas que en realidad tendríamos que tener nosotros integradas en la cabeza cada día y que precisamente cuando ves esos carteles te das cuenta de que hay muchas cosas por las que hay que avanzar y por las que hay que pensar y hay que intentar que estén integradas en nuestra cabeza, ¿no? El simple hecho de no derrochar agua, de tener cuidado con muchísimas cosas. Por ejemplo, el otro día en la cocina igual, ¿no? Cuando coges una lata y hay que prensarla antes de tirarla a reciclar. Pues son cosas que tú te consideras ciertamente ignorante porque dices, en mi casa no las estoy haciendo y debería hacerlas, ¿no? Pero yo creo que por eso mismo yo creo que es muy aconsejable ver cómo conviven ellos y cómo sí que hay muchas cosas por hacer que no estamos haciendo y por eso hay esperanza, ¿no? Sí, está perfectamente integrada en la vida del barco de Greenpeace. Todas estas pequeñas conductas que hacen que sea más sostenible, un poquito más sostenible, por lo menos la actuación del ser humano sobre el medio ambiente. Y bueno, es muy llamativo. Hemos echado mucho de menos a Emilio Silva. Sé que lo está escuchando porque estoy viendo algunos comentarios, pero Emilio, tú fuiste el que decidió quedarse en tierra y te has perdido una experiencia. Ayer además fue maravilloso, lo pasamos muy bien. Tuvimos la oportunidad de estar aquí cenando con los activistas de Greenpeace. Después hubo una pequeña reunión sobre la cubierta del barco, estaban tocando la guitarra. Envié un pequeño fragmentito muy pequeño de vídeo, pero tampoco para no estorbar mucho en la vida diaria y en la privacidad de la gente, que además independientemente pues también tiene lugar para descansar y para disfrutar. Pero algún vídeo sí que enviamos a Twitter, a YouTube. Y en un barco que continúa su trabajo, lo estáis escuchando con los sonidos de fondo. Están preparando además algunos materiales, algunas cosas, así que aquí continúa el trabajo. Bueno, con esto vamos a terminar nosotros. Nos parece una experiencia muy interesante. Hoy es el cumpleaños, por cierto, de Mamen Páez, que lo están recordando, que además ella, como se dedica a actividades de la cooperación también, siempre en África, nos gusta mucho, es una voluntaria a la que tenemos un profundo cariño, que siempre participa también muy activamente en la vida del programa, pero decía que nos parecía muy importante que la primera ocasión en la que la cafetera sale del estudio estuviera en un espacio como este, se emitiera desde un lugar como este, en directo, bueno, con toda la complicación técnica que eso supone, porque no teníamos muy garantizados la estabilidad del sistema. Estamos emitiendo gracias a un sistema que nos ha prestado Vodafone para poder hacer la conexión vía 4G con suficiente calidad, suficiente velocidad, así que se lo agradecemos mucho, como a todos los oyentes que se han incorporado a este programa y que han participado en directo. Volvemos el lunes ya con la programación convencional y con el programa habitual. Os agradecemos muchísimo de corazón a todos por vuestra participación. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás solo. Julio Barea, muchas gracias, que no te he despedido. Gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María. El lunes más. El lunes más y no sé si mejor. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias, cafetera. Cuidaos mucho. Pasad un buen fin de semana y no os portéis muy bien. Adiós.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.